En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días. Buenos días. Ánimo. El día de hoy el presidente informa del quién es quién en los precios de gasolina, diésel y gas. Anuncia una gira para la supervisión de los 80 hospitales con los que se pretende fortalecer y mejorar el sector salud. La Guardia Nacional inició operaciones de manera formal el pasado 30 de junio y reitera que se actuará con apego y respeto a los derechos humanos. Destaca que en el evento del día de ayer no hubo pago alguno. Se terminó con esas prácticas desde el gobierno y también menciona que no cobraron los artistas que participaron en el evento. Es una asignatura pendiente el disminuir la violencia heredada del periodo neoliberal y espera que la Guardia Nacional logre disminuir esta situación que se vive en el país. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 20 de junio al 26 de junio. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.62, gasolina premium marca Chevron a 22.74, diésel marca Chevron a 22.05, gas LP en cilindros marca Getomasa a 18.86 por kilogramo, gas LP estacionario marca Grupo Nieto a 10.46 por litro. A precio bajo, gasolina regular marca La Gas a 19.11, gasolina premium marca La Gas a 20.77, diésel marca Rendichicas a 20.73, gas LP en cilindros marca Grupo Damianos a 15.72 por kilogramo, gas LP estacionario marca Gutiérrez Margarita a 8.73 por litro. Fuentes Ener, CRE y Profeco. Se aprovecha para anunciar del lanzamiento llamado Litro por Litro, en donde permitirá al usuario realizar búsquedas personalizadas por distancia de gasolinas, tipo de gasolina, etc., lo que permitirá a los usuarios seleccionar la mejor alternativa en cuanto a precio, la calificación que tiene la estación de servicio y además será posible realizar denuncias y quejas y programar la verificación de la gasolinera desde la misma aplicación y se le dará un seguimiento puntual. Es una aplicación para el celular, fácil y práctica en donde se obtiene información y permitirá al usuario regular este servicio y empoderará a los consumidores. Informa que la producción en Guanajuato disminuyó un poco, por lo que se dio un ligero aumento en los precios, y la Secretaría de Economía autorizó un aumento en la importación de pollo para regular los precios en el mercado. Podemos destacar la eficiencia de la Profeco en cuanto a los precios de los distintos productos, por lo que invitamos a nuestros escuchas a visitar esta página y descargar sus aplicaciones. Extinción de dominio. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Austeridad. Con esta ley se permitirá que se devuelva al pueblo lo robado. Se abre la puerta al enjuiciamiento de altos exfuncionarios y recuperar parte del dinero que conformó el saqueo de México durante el periodo neoliberal. Antes se confiscaban bienes y se almacenaban en bodegas. Ahora, con el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, es posible asignar de manera eficiente y en un corto tiempo los bienes a las comunidades que más lo necesitan, y es una facultad del presidente la decisión para canalizar estos recursos. Crecimiento económico. La explotación del hombre por el hombre es lo que en teoría generaba riqueza, pero en México no es así. Aquí la acumulación de riqueza se generó por los negocios realizados al amparo del poder público, por el tráfico de influencias principalmente por el presidente de la República y altos funcionarios. Recuerda que durante el periodo neoliberal se entregaron incluso bancos a gente cercana al presidente. Todo esto nada tiene que ver con explotación del hombre por el hombre. Si se logra desterrar la corrupción, se logrará el renacimiento de México. Actualmente el equilibrio macroeconómico y la economía popular se encuentran muy bien y se notará poco a poco en el bienestar del pueblo, que contrasta sustancialmente con los pronósticos de los tecnócratas sobre la situación económica. Todos los días aparecen pronósticos desalentadores en cuanto a crecimiento económico. Ayer se dio a conocer información oficial con un panorama completamente diferente. Por ejemplo, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Y también es tema importante cómo se distribuye el ingreso. Ahora se distribuirá de manera más justa la riqueza, con lo que se garantizará la paz y la seguridad. Reconocimiento de Trump. Yo celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso
celebra el reconocimiento del presidente Trump sobre el plan migratorio de México. Se realiza un esfuerzo importante para cumplir con el compromiso de la aplicación de las leyes migratorias sin violar derechos humanos y disminuir el flujo migratorio. Atendiendo las causas es como se logrará temperar el fenómeno migratorio que principalmente viene de Centroamérica. El gobierno de México no quiere la confrontación y propondrá siempre el diálogo ante la posibilidad de guerras comerciales o de aranceles. Gasoducto Texas-Tuxpan. Resolver el problema del contrato, de gasoductos, porque se considera de que es perjudicial para la hacienda pública. No habrá escasez de gas, gasolina o diésel, y se busca un acuerdo con las empresas, y el haber acudido a instancias internacionales para resolver el tema de los contratos leoninos porque se considera que es perjudicial para la hacienda pública. Se busca llegar a un acuerdo por medio del diálogo a pesar de que se encuentre el trámite legal. Pide a las empresas que consideren cobrar precios justos, pero es necesario estandarizar utilidades, ya que en México buscan ganar más que en otras partes. Estos contratos se realizaron en la administración pasada y reitera la disposición del Gobierno de México al diálogo. Cadena nacional. Acertada pregunta. Es que así se acostumbraba antes. Era una práctica anterior en los sexenios pasados. Se enteró a su regreso de su viaje a Oaxaca y solicitó eliminar la solicitud. Este gobierno no seguirá con las mismas prácticas. Es necesario eliminar el camino trillado de siempre, romper el molde en el que se hacían las prácticas de la antigua política y eliminar los argumentos banales de los voceros del conservadurismo y que utilizaran este hecho para crear una campaña en contra del gobierno. Tendrán que ser más creativos para atacar la cuarta transformación que ya está en marcha. Bueno, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.